Bueno, hoy llegamos al final de esta serie que hemos titulado Vive su plenitud. Y estos son los temas que hemos visto. Hoy vamos a ver el séptimo tema, que lo habíamos titulado La paz de Dios. Y yo lo titulé hoy Nuestra paz. Se trata de la paz de Dios, nuestra paz. Pero a lo largo de estas sesiones lo que hemos tratado de ver son algunas razones por las que el creyente, el Hijo de Dios, no disfruta ni experimenta la plenitud de vida que está supuesto a disfrutar y a experimentar. Por múltiples razones, muchos de nosotros leemos versículos como Juan 10:10, cuando Cristo dice que Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Y algunos creyentes dicen, bueno, pero ¿de qué abundancia que está hablando? Porque yo no me siento así, yo no experimento eso. Y obviamente, si Cristo dijo que Él vino a traernos vida y vida en abundancia, si nosotros no experimentamos esa abundancia, el fallo no está en el Señor, está en nosotros. Y lo que hemos tratado de ver a lo largo de estas 7 sesiones, o de estas 6, y hoy la séptima, es cuáles pueden ser algunas de esas razones. No son todas, no es una lista exhaustiva y completa de todas las posibles razones por las que un cristiano puede vivir en un estado de no plenitud, pero vimos algunas. Y solo para recordarlas, pues vimos los sentimientos, que muchas veces los sentimientos y emociones que experimentamos van en una dirección contraria a lo que la palabra de Dios nos ha revelado. A veces nos sentimos de una forma y el sentimiento gobierna la vida del creyente, en lugar de la verdad gobernar su vida. Y vimos eso en detalle. También analizamos y estudiamos cómo el futuro muchas veces y el temor al futuro nos llena de angustia, de preocupación, de ansiedad, que es parte de lo que vamos a ver hoy. Pero mirar al futuro nos llena de miedo, y eso muchas veces también les roba al creyente la plenitud de vida que está supuesto a experimentar. En tercer lugar, vimos el rol de la fe, cómo en muchas ocasiones nuestra desconfianza y duda acerca de lo que Dios está haciendo con nosotros y por nosotros nos llena también de una falta de plenitud. El cuarto tema, de puestos los ojos en Jesús, cómo muchas veces en nuestras distracciones en este mundo, los problemas de este mundo nos desenfocan de nuestro Señor y perdemos también la estabilidad que estamos supuestos a experimentar. Número 5, la vida de libertad a la que hemos sido llamados, y vivimos presos muchas veces de inseguridades personales, temores personales, pecados que nos atan a una vida no plena. Y en sexto lugar, en el gimnasio de Dios, cómo entender la vida que de una manera tal que entendamos y percibamos que Dios está haciendo de nosotros, por así decirlo, unos atletas espirituales. Pero el ejercicio físico duele y el ejercicio espiritual también duele, también molesta. A veces uno va al gimnasio y uno hace ejercicio y al otro día está padeciendo de los dolores de la transformación corporal, pero asimismo cuando Dios trabaja con nosotros hay ciertos dolores que se experimentan, y si no lo entendemos así, entonces vamos a vivir en una vida que no es plena. Pues bien, ese es el resumen de lo que hemos visto. Yo quisiera entonces entrar hoy, estudiar junto con ustedes este concepto de la paz de Dios o nuestra paz. Dice el autor de uno de los libros que hemos estado revisando, otro factor que tal vez presente más problemas que cualquier otro de los que tienden a despojarnos de nuestra alegría en el Señor es el que podríamos llamar la tiranía de las circunstancias o de las cosas que nos suceden. Él decía, acostarse cualquiera puede hacerlo, la cuestión es si puede dormir. Y esa última frase hace alusión a que muchas veces la tiranía de las circunstancias, cuando habla de la tiranía de las circunstancias, es que nosotros vivimos en un mundo que se impone. Hay circunstancias que nosotros no deseamos en nuestra vida, dificultades, problemas, dolores, aflicciones, conflictos, que nosotros no buscamos y no queremos, pero se imponen. Es un mundo que mal funciona, es un mundo caído, lleno de pecado, con personas que tienen inclinaciones pecaminosas en sus corazones, y muchas veces ese mundo cae sobre nosotros y la gente peca contra nosotros. A veces nuestras mismas
familia lo hace, a veces nuestros compañeros de trabajo, nuestros amigos, a veces son problemas que tienen que ver con enfermedades, con problemas económicos, con dificultades en sentido general. Y esa tiranía de las circunstancias, entonces, crea en nosotros miedos, temores, inseguridades, incertidumbres y nos crean ansiedad. Y con frecuencia el sueño es una de las víctimas de esa ansiedad. Nos acostamos a dormir, pero no dormimos. Y si lo hacemos, no lo hacemos profundo o lo hacemos corto, porque no logramos conciliar un sueño reparador por la falta de paz, por la inquietud del alma, por el temor en el corazón de lo que puede pasar o de lo que estamos enfrentando o con lo que estamos lidiando. Y él decía, este autor entonces, que este es uno de los factores más comunes por la que el cristiano no experimenta la alegría que estamos supuestos a experimentar en el Señor, el gozo y la plenitud de la vida cristiana. Y nos vemos entonces ansiosos. Y esa palabra ansiedad yo quisiera definirla antes de continuar para saber de qué estamos hablando. La ansiedad es un sentimiento de angustia, tensión y preocupación combinados. Y puede afectar físicamente a la persona, a través incluso del aumento de la presión arterial y otros síntomas. Si bien la ansiedad ocasional es común e incluso esperada a medida que navegamos por el estrés de la vida, para las personas con un trastorno de ansiedad, el miedo y la preocupación no se disipan y pueden interferir con su capacidad para realizar las actividades diarias. Bueno, dice que es un sentimiento, o sea, es algo que se experimenta internamente, de angustia, de preocupación, donde yo anticipo algún peligro o dolor inminente que me aqueja, que me afecta, me siento tenso y preocupado por esa sensación, ese sentimiento de algún peligro. Puede ser real o imaginario. Puede ser algo sencillamente que yo supongo que puede ocurrir, pero puede ser que ni siquiera sea real. Fíjense que puede tener también efectos físicos y de hecho la ansiedad a algunos le afecta más que a otros. Todo este tema de la ansiedad, hay un amplio espectro. Hay gente más ansiosa, más propensa a la ansiedad por diversas razones. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero hay un espectro de personas que experimentan ansiedad en mayor o menor medida. Pero ciertamente hay cosas reales que pueden producir ansiedad, hay cosas imaginarias que pueden producir ansiedad. Al final de la definición o del párrafo que leí, se habla ya de personas que pueden tener un trastorno de ansiedad, que no tiene que ver con la típica sensación de inquietud cuando de manera normal nosotros nos sentimos fuera de control. No, hay algunos trastornos de ansiedad que van incluso más allá y que necesitarían un abordaje quizás más largo y mucha reflexión y mucha ayuda para poder revertir y vencer, por así decirlo, esa tendencia a la ansiedad. Entonces de eso estamos hablando. Angustia, tensión y preocupación combinados. Algunas posibles causas, esta no es una lista completa, pero algunas posibles causas de por qué la gente experimenta ansiedad. Bueno, una posibilidad o una causa es el abuso físico o emocional, personas que están sometidas. Puede ser dentro de su familia, puede ser en un colegio, puede ser en un trabajo, en relaciones incluso de noviazgo o de amistad donde reciben un abuso físico o emocional y eso los introduce a un estado de tensión, de preocupación y de temor. Muy unido a eso, el ser víctima de burla o estar aislado de manera intencional por parte de algún grupo, de alguna persona. A veces la pérdida o el abandono de un ser amado importante. Puede ser la pérdida por un fallecimiento o el abandono, porque sencillamente la persona rompió un compromiso, se fue de la casa, mi papá me abandonó, lo que sea. Un abandono, sobre todo en las primeras, en la temprana edad de la niñez o adolescencia. Esto tiende a producir en personas mucha ansiedad a lo largo de su desarrollo. Incertidumbres diversas de la vida. Cuando uno ve hacia adelante, uno no sabe qué será de uno en términos económicos, en términos profesionales, en términos incluso de su salud física. Hay muchas personas que experimentan ansiedad porque piensan que pueden desarrollar en el futuro alguna enfermedad congénita
que mi papá la tuvo, que mi abuelo la tuvo. Hay gente con la que yo he hablado que tiene esos miedos y esos temores por delante y que no sabe qué va a pasar de ellos. Imagínense también cómo vive una persona que está sometida a un conflicto bélico. Los ucranianos en este momento están sometidos a una tensión que ellos no saben qué será de ellos, no saben si van a comer, no saben si van a amanecer vivos mañana. Aunque eso no es una realidad que nosotros experimentamos, hay mucha gente que vive en esa condición. Hay muchos cristianos incluso que viven en la condición de persecución en su vida. Y eso crea incertidumbres y genera ansiedad. Ya mencioné el riesgo de enfermedad. A veces las responsabilidades en sentido general nos pesan mucho. A veces lo que tenemos el deber de proveer económicamente para el hogar, o de los pastores también que tenemos la responsabilidad de estar atentos a las necesidades de la iglesia, y otros, quizás empresarios que se sienten en la responsabilidad de velar por su personal, etcétera, etcétera. O sea, el peso que representa la responsabilidad conduce o nos conduce en muchas ocasiones a sentir ansiedad. Entonces, todas estas cosas que yo he estado enumerando me van a crear ansiedad en mayor o menor medida dependiendo de mis trasfondos o de mi personalidad. Hay personalidades más propensas y que ante una responsabilidad de cierto peso, alguien puede no sentirse ansioso, pero hay otro que sí lo siente. O sea, esto es algo muy común dependiendo del temperamento y del trasfondo de la persona. A veces hay una ansiedad que se genera por pura iniciativa propia. Es la negligencia en nuestras vidas, o la pereza en nuestras vidas, o la falta de diligencia, vamos a ponerlo así, crea cúmulo de pendientes, de muchas cosas pendientes. Sencillamente, yo soy una persona o perezosa o poco diligente, que es una manera más bonita, elegante para decirlo, ¿verdad? Pero perezoso. No me gusta iniciar, no me gusta resolver, las cosas se me acumulan, la gente tiene que estarme atacando, y muchas veces las personas que tienden a acumular las cosas y a no ser diligentes, se le van acumulando pendientes, compromisos, y eso va poniendo un peso sobre ellos que le genera ansiedad. Y el error que mucha gente que está en esa condición comete es que, bueno, se siente estresado por un cúmulo de pendientes y lo que digo, yo necesito un descanso. Yo me voy a ir un par de días fuera, yo necesito desconectarme, pero espérate que eso no te va a resolver la ansiedad. Lo que tú necesitas es emplearte más a fondo para resolver, porque tu ansiedad viene de un cúmulo de pendientes de tu negligencia. Entonces tú te vas a ir a vacacionar. Y muchas veces es contraproducente el descanso cuando yo lo que necesito es resolver. Yo en mi propia vida he experimentado muchas veces este tipo de ansiedad, no por negligencia, sino porque tengo más cosas de las que puedo manejar a veces, pero sí ciertamente he tendido a quiero descansar y me digo no, pero espérate que yo lo que necesito es emplearme más para resolver lo que tengo por delante y poder sentir un alivio. Entonces, todas estas cosas, como les decía, pueden crear en unos o en otros mayores o menores niveles de ansiedad dependiendo de la personalidad o el trasfondo de cada quien. Ahora, si tú te ves con frecuencia experimentando tensión, inquietud, preocupación por diferentes razones, dificultad para conciliar el sueño, niveles de irritabilidad que no son consecuentes con tu realidad, tú tienes un problema de ansiedad y yo tengo un problema de ansiedad, si esa es mi realidad. Las soluciones comunes que la gente busca a este tipo de cosas, y estas son las soluciones comunes en el mundo, cómo el mundo lidia con la ansiedad. Una forma es con la ilusión, no te preocupes. Ajá, y entonces, precisamente ese es mi problema, que me estoy preocupando. ¿Cómo no lo hago? Eso no me ofrece ninguna solución. A veces la propuesta es, mira, tú te estás preocupando por algo que quizás no suceda. Y el que la sufre dice, el problema es que puede suceder. Y eso es lo que me preocupa. La probabilidad es baja, pero puede suceder. Es como el que se monta en un avión y está nervioso porque le tiene miedo a los aviones. Y viene un estadístico y le dice, estadísticamente es más fácil morirse en un carro que morirse en un avión. Sí, lo que pasa es que cada vez que te montas en un avión puede ser tu última vez. Y entonces eso, aunque sea pequeñito,
genera preocupación. Y escúcheme si estoy atizando los temores de alguna gente, pero esa es la realidad. Eso no resuelve, el tal vez nunca suceda, no resuelve mi ansiedad. La preocupación no cambia nada, algunos dicen. Eso puede ser un recurso psicológico, sí es verdad, no cambia nada, pero me siento ansioso. ¿Qué hago? ¿Cómo lo resuelvo? ¿Cómo me dejo de preocupar? ¿Cómo me dejo de inquietar? Si tú no me estás dando ningún contenido, ninguna corriente contraria a mi influjo de temor y de angustia y de preocupación. Eso no funciona, eso es una ilusión. Estos dichos son una ilusión que no resuelven los problemas de ansiedad, preocupación y temor que podemos experimentar. Algunos lidian con la ansiedad con distracciones, hobbies, adicciones, irresponsabilidad. No le dé mucha mente a eso. No te cojas la cosa tan a pecho tampoco. Para que no te angusties. No sea tan serio. No quiera cumplir tanto. Claro, hay gente que se sobrecompromete y producto del sobrecompromiso genera ansiedad. Pero no estoy hablando de un caso de sobrecompromiso, sino que hay gente que ante la presión y ante la angustia lo que hace es que, no, yo voy a soltar. Yo sencillamente voy a soltar. U otros, adicciones, me refiero a un amplio espectro de posibilidades, desde adicciones a sustancias hasta adicciones a prácticas como la pornografía, entre otras prácticas, y hobbies que absorben prácticamente todo tu tiempo libre y no te dejan lugar para ninguna otra cosa. En el intento de muchos de distraer la mente y distraer el corazón de las angustias y ansiedades que trae esta vida. Otros recurren a la medicación, recurren al adormecimiento. En algunos casos, como mencioné hace un momentito, cuando se trata sobre todo de trastornos de ansiedad que pueden tener un origen orgánico por un mal funcionamiento en la mente, y es algo que puede ocurrir, porque como hemos dicho, yo no soy médico, el pastor Miguel sí lo es, pero hemos dicho en otras ocasiones, la mente, el cerebro malfunciona, como lo hace el corazón en algunas ocasiones, como lo hace el páncreas cuando no produce insulina para los diabéticos, como lo hace el hígado, como lo hacen los riñones para los que tienen que dializarse. El cerebro es un órgano biológico y genera, y a veces no funciona bien. Y ese mal funcionamiento del cerebro implica padecimientos en la conducta y en la experiencia de vida de un individuo. Y muchas veces esa persona tiene que buscar atención médica para regular su cerebro. La ansiedad es uno de los padecimientos en algunas ocasiones que se generan producto de un problema orgánico. Y cuando una persona experimenta ansiedad sin motivo, prolongado, tiene que evaluarse por un profesional y buscar ayuda. Aparte de la consejería bíblica para lidiar con los asuntos espirituales de su ansiedad, tiene que buscar ayuda a ver si se trata de un problema orgánico que lo condujo a esa situación. Entonces, dicho eso, este tema de la medicación no me refiero a esos casos donde procede. Me refiero a personas que se sienten ansiosas y sin buscar ayuda profesional comienzan a consumir productos que los sedan, que los abstraen de la realidad, buscando adormecer su situación y su vida. Esas son las soluciones comunes. ¿Cuál es la solución bíblica? ¿Cuál es la solución bíblica a la ansiedad? Y para eso vamos a leer un solo verso y luego vamos a exponer de lo que ese verso habla. La solución bíblica a la ansiedad, Filipenses 4, versículos 6 y 7, el apóstol Pablo nos dice, le dice a los filipenses, por nada estén afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Un par de versículos para un problema profundo y muy común entre el ser humano y entre nosotros. La palabra afanoso es por nada estén ansiosos. En inglés de hecho es anxious, o sea, esa es la palabra en inglés
y en español, en esta traducción, se tradujo como afanoso. El afán es eso, es ansias de resolver, es preocupación, es inquietud interna, turbación mental. Ese es el afán, esa es la palabra que se usa ahí para afanoso. Por nada estén afanosos. Fíjense que la propuesta del apóstol para la solución de la ansiedad, hasta cierto punto, digo hasta cierto punto, lo van a entender por qué, no está en nosotros. La solución es exógena a nosotros, viene de afuera. A ti te toca hacer algo delante de Dios. Y el versículo 7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento guardará tu corazón y mente en Cristo Jesús. Qué interesante esta solución, porque no se le postula que la solución está en manos del que sufre la ansiedad, sino en Dios, que es quien da esta paz. Según el apóstol, dice el autor, esta condición de angustia es algo que en cierto sentido ustedes, nosotros, no podemos controlar, pues sucede al margen de ustedes y a pesar de ustedes. Yo he hablado con gente que tiene problemas, por ejemplo, para dormir. No me han tocado muchos casos, pero he visto varios casos con esta condición. Y bueno, hay técnicas supuestamente para dormir. Yo recuerdo que a mí me decían, no recuerdo la frase exactamente, pero hay alguien que me dijo que los militares tienen una frase, como un mantra, que ellos usan para dormir en las noches. Los militares cuando están en la guerra, que imagínense lo que es dormir, traten de dormir en una guerra. O sea, ustedes están en una casa de campaña, ¿ok? El enemigo está del otro lado y uno está durmiendo, tratando de dormir, sabiendo que esa casa de campaña obviamente no es ninguna protección, no representa ninguna protección para ti, y que confiando que de noche, porque eso es lo que pasa con la guerra, que de noche la gente se acuesta a dormir y deja de pelear. Es una cosa rara. Pero si entonces los militares sufren de estos problemas de ansiedad significativamente, y lo que ellos usan son como unos mantras: me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir, me tengo que dormir. Es como contar las ovejitas de noche. Y eso a mucha gente le funciona, pero hay mucha gente que no le funciona eso porque no puede parar y detener la cantidad repetitiva de pensamientos ansiosos y angustiantes que está en su mente. Y por eso él dice que esta angustia es algo que nosotros no podemos controlar. Entonces vamos a desglosar esta solución bíblica de la ansiedad. ¿Qué es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo con esta instrucción? En primer lugar, la primera parte es un mandato. Claramente es un mandato. Por nada estén afanosos. Antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones delante de Dios. Con este mandato, Pablo no está diciendo no se ocupen de lo que tienen que hacer. No le está llamando a los filipenses a una vida recostada e irresponsable. No estén afanados por nada. Parecería, y algunos incluso lo han interpretado de esa manera, de manera incorrecta, parecería que le está llamando a una vida de relax. Cógelo suave, tranquilo. Eso no es a lo que el apóstol está llamando. Él está más bien señalando o advirtiendo del problema que tendemos nosotros a tener de sobre preocuparnos, de sobre afanarnos con las cosas y de generar una angustia interna con nuestra vida. Entonces el mandato es que no nos afanemos. ¿Y qué hacemos entonces? Bueno, tú vas donde Dios con tu afán y con tu preocupación. ¿En qué circunstancias, en qué situaciones yo tengo que ir delante de Dios? En todo. En todo. En lugar del afán, sustitúyelo por dependencia. El afán en el cristiano se sustituye por dependencia. ¿En qué? En todo en la vida. Las cosas pequeñas y las cosas grandes. Las cosas que a veces no consideramos importantes, sí tienen que ir donde Dios, no sea que ellas también eventualmente comiencen a generar ansiedad en nosotros. En todo, entonces debemos ir donde nuestro Señor. Y aquí hay 3 elementos, 3 componentes claramente que debe tener esa dependencia. Esa oración que él dice, mediante oración y súplica con acción de gracias, claramente hay 3 elementos que deben estar presentes en esta oración. Él no dice oren, sino que él dice oren de cierta manera. Tiene ciertas características este acercamiento a Dios.
Si lo notaron, lo primero que él dice es con toda oración. Luego viene y súplica con acción de gracias, pero lo primero es oración. Y la palabra en el original significa adoración, contemplación. Habla de una actitud con la que nosotros nos acercamos a Dios. Nos acercamos a Dios adorándole, contemplándole. Dios nos ha ofrecido una amistad a través de su Hijo Jesús. Cuando Cristo vino a la tierra, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Juan 14:6. Eso es un ofrecimiento de una relación. Yo puedo llegar al Padre y tener una relación con el Padre porque Jesús vino, murió por mis pecados, pagó mi precio y ahora yo puedo tener una relación con el Padre. Yo tengo una amistad, pero Dios sigue siendo Dios. Con toda su majestad, en toda su gloria. Yo soy un privilegiado en el universo de tener la posibilidad de tener una amistad con Dios. Mi actitud de acercamiento no debe ser chabacana a Dios. No debe ser como que yo estoy tratando a una persona cualquiera. Yo estoy interactuando con el Dios majestuoso, todopoderoso, que tiene control de absolutamente todo. Esa actitud de plano comienza a trabajar en mis niveles de ansiedad. En algunas ocasiones nosotros hemos tenido problemas, no sé, sacando un documento oficial, una licencia, un pasaporte. A veces hemos tenido problemas en la DGI, en la Dirección General de Impuestos Internos. Y estamos locos por encontrar a alguien que tenga algún grado de poder en esa institución. ¿Para qué? Para que nos resuelva el problema, ¿verdad? Cuando nos dicen que te va a recibir fulano, tiene un problema de pasaporte, te va a recibir el subdirector de pasaporte. Ya yo sé que me va a recibir el subdirector de pasaporte. Yo sé que el subdirector tiene el poder para resolver. Yo estoy más tranquilo. Desde que yo no he ido y ya desde que me dijeron que me va a recibir, yo estoy más tranquilo. ¿O no? Hay un efecto cuando mi oración se conduce con una actitud de contemplación y adoración. Hay un efecto en mi ansiedad. Yo no me acerco a cualquiera, yo me acerco al Dios Todopoderoso, que pone rey y quita reyes, dice el libro de Daniel, que controla mi vida. Y ese es el primer componente de esta oración que trae paz. No es oren, no, primero háganlo con toda oración. Y la palabra original es adoración, contemplación. En un momento vamos a ver un poquito más de detalle de eso. El segundo componente, si se fijan, es súplica. Súplica. O ruego, pero la palabra súplica y ruego tienen que ver con una intensidad en la oración. Es algo sincero, intenso. Yo me acerco a Dios con una actitud de que yo le necesito, de que requiero su ayuda, su intervención. Yo sé que en Él puedo tener solución a mis estados de ansiedad, no solo a mi problema, sino a mis estados de ansiedad. Entonces me acerco a Él con una actitud de intensidad sincera. El segundo componente de la oración que trae paz. Y el tercer componente es acción de gracias. Acción de gracias. Aquí tiene que ver con la apreciación y la confianza. Es chocante, es un poco chocante. Yo no diría poco chocante, es chocante. Esas dos palabras como que suenan un poco raras, poco chocante. No, es chocante que Pablo vincule la oración en momentos de ansiedad con la gratitud. Porque cuando nosotros estamos ansiosos o angustiados o preocupados, no es natural para nosotros estar agradecidos. Es como contraproducente. No va en la línea de la angustia, la gratitud. La preocupación y la angustia, no van en la línea de la gratitud. Entonces, ¿por qué Pablo habla de esta manera? ¿Por qué Pablo hace uso de esta, o recomienda e instruye que nuestra oración debe ser con acción de gracias? Bueno, así como entramos al trono de la gracia, al trono de gloria, cuando oramos y traemos nuestras peticiones a Dios y nuestra súplica con intensa sinceridad, yo tengo que entender también que todo lo que me pasa, según la Biblia,
tiene un propósito en mi vida, no es accidental, no es arbitrario. Dios me ha dicho, la buena obra que yo comencé en ti, yo la haré. Entonces muchas veces yo no entiendo del todo, pero la gratitud es debida porque es con Dios que estamos hablando, que orquesta todo para mi bien, según la Biblia. Entonces, estos tres elementos, cuando se combinan y se llevan a cabo de una manera sincera, tienen un efecto en nosotros, según el versículo que lo vamos a ver ahora. Simplemente quisiera hacer un paréntesis ahora de estos tres componentes. La actitud de adoración y contemplación. Miren este verso o este pasaje que Jesús da esta enseñanza en Mateo 6, hablando precisamente de la ansiedad y demás. Miren lo que él dice. Esto es Jesús hablando, enseñando. Miren las aves del cielo que no siembran ni ciegan, y sin embargo el Padre Celestial las alimenta. ¿No son ustedes de mucho más valor que ellas? ¿Quién de ustedes, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué se preocupan? Observen cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Y si Dios si Dios así viste la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará Él mucho más por ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se preocupen diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Jesús no está hablando a una pasividad en nuestra vida. No se preocupen que estas cosas le van a llover del cielo. No, porque la Biblia en muchas otras ocasiones instruye, manda y estimula y aplaude el trabajo industrioso y el trabajo dedicado, el trabajo diligente, el trabajo excelente. De eso no es lo que está hablando. Está hablando de una actitud por la que nosotros vamos por la vida de desconfianza, siempre dudando de la provisión y el cuidado de Dios en nosotros o por nosotros. Y entonces, ¿cómo resuelve Jesús esa preocupación? Con contemplación. Miren las aves, miren la hierba, contemplen, miren lo que Dios ha hecho, reflexionen y mediten. Si tú eres cristiano y te consideras un hijo de Dios y has entendido el Evangelio, y eso implica que Dios te ha mirado con favor, te ha atraído hacia Él y te ama profundamente, dale mente a ese amor. Dios te ama. Aquello que te aflige, que te duele, que te angustia, míralo con ese telón de fondo del amor de Dios para ti. Contémplale. Y entonces en los momentos de preocupación, de angustia, de aflicción, piensa en esta actitud de adoración y de contemplación que debemos tener ante Él. Y eso comienza a tener un efecto, como decía, en nuestro corazón. Ese es el tipo de oración que trae paz al corazón y a la mente. Hablando de la intensidad sincera, que era el segundo componente, este versículo siempre me ha llamado la atención enormemente. Sencillo, me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Es decir, si yo no busco a Dios de todo corazón, ¿qué ocurre? Que no lo encuentro. Eso es el negativo de ese versículo. La búsqueda de Dios demanda una intensidad, una sinceridad, porque Él es un tesoro. Él es extraordinariamente valioso. En las relaciones de pareja, cuando no hay una sinceridad y una intensidad en la búsqueda del uno y del otro, hay una desconexión y una apatía mutua. Si yo le tengo que hacer o le quiero hacer un regalo a mi esposa, yo no puedo ir, por ejemplo, y comprar un ramo de flores, que en mi caso no lo hago con mucha frecuencia, y decirle, mira, te lo puse ahí en la mesa, eso es por tu cumpleaños. ¿Fue ayer, hoy o ayer? Le hice el regalo, ¿verdad? No era eso lo importante. No, lo importante no era eso.
Lo importante es la vocación del corazón, la disposición y sinceridad con la que yo hago el regalo. Digo, hay gente que le importa el regalo y la intención, pero dicen que la intención es lo que vale. Y eso es una verdad. Aunque en el mundo materialista en el que vivimos la gente a veces aprecia más el regalo que la intención. Pero la intención es lo que vale. De nada sirve, no le sirve a un esposo, a una esposa, que su pareja le dedique un regalo, un obsequio desprovisto de intención interna, de afecto y de amor. No. ¿Lo satisfaría? No. Y Dios lo buscamos pálidamente, desganadamente, a veces por compromiso, para estar frío con Dios. ¿Ustedes creen que vamos a tener una cercanía e intimidad con el ser emocionalmente más sensible del universo cuando nuestra búsqueda es apática, sensible, fría, distante, por compromiso? Me buscaré y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. La palidez de nuestra búsqueda es algo de lo que tenemos que arrepentirnos y decirle, Señor, mira, nosotros por nuestro pecado y porque muchas veces nosotros valoramos lo que no tiene valor y no valoramos lo que sí tiene valor, que eres tú, perdónanos. Crea en mí, oh Dios, un corazón conforme al tuyo. Ayúdame a verte grande, valioso, atesorable. Esa oración que trae paz es una oración que contempla, adora. Cuando se acerca a Dios en su angustia, sabe que se está acercando al Dios del universo, al Rey de Reyes, y lo hace de una manera sincera, sabiendo que dependemos de Él. Y el tercer componente, con acción de gracias. Este es el Salmo 100 completo. Miren qué hermoso. Aclamen con júbilo al Señor toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría. Vengan ante Él con cánticos de júbilo. Sepan que Él, el Señor, es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias, bendigan su nombre, porque el Señor es bueno, porque para siempre es su misericordia y su fidelidad por todas las generaciones. Esa expresión del versículo 4, entren por sus puertas con acción de gracias y a sus atrios con alabanza. Denle gracias y bendigan su nombre. Lo que literalmente significa, cuando él usa la expresión, entren por sus puertas, en ese momento se refería al lugar santo del templo o del lugar donde se adoraba a Dios. Pero significa, cuando tú te acercas a la presencia de Dios, cuando tú te acercas a Dios, la actitud de vida, una de las actitudes de vidas a Dios es la gratitud. Si tú tienes vida es porque Él te dio la vida. Si tienes salvación, Él te salvó. Si tienes provisión, Él te ha dado algo. Y aún para los hijos de Dios, sus angustias, según la Biblia, son bendiciones espirituales. Porque nos despegan de este mundo, nos acercan más a Dios y forjan en nosotros la imagen de Cristo. Entonces imagínense que estoy angustiado, preocupado, inquieto, intimidado por la realidad de mi vida. La oración debe ser mi primer recurso, en toda circunstancia, en todo momento. Una oración que se hace sabiendo que nos acercamos a un Dios que hay que contemplar. Un Dios grande, un Dios hermoso, un Dios majestuoso, un Dios todopoderoso. Pero lo hago también con sinceridad de corazón, sabiendo que lo necesito, que de Él dependo. Y lo hago también, Señor, y te doy gracias, aún por lo que está ocurriendo, aún por lo que yo no entiendo. Con esos tres elementos, esa oración tiene un efecto en el corazón ansioso y angustiado. Dice el autor Martin Lloyd-Jones, si mientras oramos a Dios abrigamos contra Él resentimientos en nuestro corazón, no tenemos derecho a esperar que la paz de Dios guarde nuestro corazón y nuestro pensamiento. Si al caer sobre nuestras rodillas tenemos la impresión de que Dios está en contra nuestra, bien podemos levantarnos y salir de allí.
Entonces, esta acción de gracias que yo menciono, ¿por qué le damos gracias? Supongamos que en un momento dado de angustia, tú no tienes y no encuentras ninguna razón por la cual darle gracias a Dios por la circunstancia de tu vida. Tú dices, ¿por qué le voy a dar gracias a Dios? Bueno, dale gracias por su salvación, por su perdón, por su relación, por su compañía, por su Espíritu Santo en ti. Quizás tu temperamento y tus orgullos y mis orgullos personales no me dejan darle gracias a Dios por lo que estoy experimentando, pero dale gracias entonces por lo que Él ya ha hecho por ti. Esa es la oración que produce el estado de paz que vamos a ver ahora. Dice D.A. Carson, la manera de no estar ansioso por nada es orar por todo. La manera de no estar ansioso por nada es orar por todo. Y yo puse entre corchetes, orar bien, orar con estos 3 elementos. Con adoración y contemplación. Con gratitud, como decíamos. Y con sincero acercamiento a Dios. Cuando eso se produce, hermanos, lo que está el autor describiendo, lo que Pablo está describiendo, es que mis ansiedades y mis angustias en la vida serán menores mientras mi relación con Dios sea más saludable. Porque esa oración no la hace el que está distante de Dios. El que está distante de Dios no contempla, no se acerca con sinceridad, no tiene gratitud. Por eso Cristo dijo en Juan 15, separados de mí nada pueden hacer. Nada bueno, nada que valga la pena podemos hacer separados del Señor. Es vital mi relación con Dios para yo enfrentar la vida como venga. De lo contrario, la vida me golpeará y me derrumbará. Seré cristiano angustiado, pero no pleno. No experimentaré la vida en abundancia. La victoria de Dios para nosotros no es que toda circunstancia adversa se va a resolver. La victoria del cristiano es que las circunstancias adversas están ahí y yo tengo una actitud de victoria por encima de las circunstancias y lidio con ellas como son, como lo que es. Dicho eso, entonces, el mandato es ese: por nada estén afanosos, antes bien, por todo, sean con toda oración y súplica, con acción de gracias, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y entonces, el resultado prometido y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. Es un resultado de ese tipo de relación con Dios. Una relación que contempla, una relación que se acerca a Dios con sinceridad, una relación que da gracias a Dios, que tiene una actitud de gratitud en la vida hacia las cosas que Dios permite o no permite en mi vida. Ese tipo de vida, con ese tipo de relación con Dios, genera y resulta, como promesa aquí, resulta en una vida de paz. Y miren aquí este pequeño artículo que dice la paz de Dios. Hay una diferencia entre la paz de Dios y la paz con Dios. El evangelio de Cristo es que Él vino a la tierra, se encarnó y murió por nosotros en la cruz, y por su sacrificio ahora Dios nos perdona. Él pagó el precio de mi pecado. Nosotros por medio de Cristo tenemos paz con Dios. Tenemos una relación con Dios. Trágicamente, lamentablemente, hay gente, ya vemos algunos, que tenemos paz con Dios porque hemos conocido a Cristo, le hemos entregado nuestra vida, nos hemos acercado a Él en arrepentimiento y rendición y le hemos dicho, perdónanos, Señor, y somos hijos de Dios. Tenemos paz con Dios, pero no tenemos la paz de Dios. Esta paz de Dios es la paz que yo experimento mientras yo dependo de Él, descanso en Él y llevo mis angustias, como dice Filipenses 4, a Él. Entonces, como trágico y lamentable que los que tenemos paz con Dios no experimentemos la paz de Dios en nuestras vidas, porque nuestras relaciones con Dios son distantes y frías o ingratas, y todo eso se pone en medio entre Dios y nosotros.
Esa paz de Dios entonces, que es la que yo experimento cuando descanso en Él, como ya describimos, dice el apóstol, sobrepasa el entendimiento. No es lógica humanamente hablando. Eso es lo que está diciendo. A veces tú ves un creyente que está confiado en Dios en medio de sus circunstancias y los que están afuera dicen, pero esto no, ¿cómo tú estás tan tranquilo? Yo he visto personas así y en ocasiones yo mismo me he sorprendido de mi propio corazón. Digo, ¿por qué yo estoy tan tranquilo? Esta paz de Dios que disfrutamos cuando descansamos en Él es inentendible humanamente hablando y guardará, la palabra ahí en el original es hace guardia, cuida tu mente y tu corazón de las aflicciones y las angustias y las preocupaciones. No de las aflicciones, de las preocupaciones y las angustias. Se pone como una especie de, en dominicano, de guachimán y no deja que las preocupaciones y las angustias te derriben, te afecten. Esa paz de Dios que se nos es concedida, guarda, nos protege de estas angustias y preocupaciones. Me gustó cómo lo puso este autor, William MacDonald, en su comentario, cuando dice, la gente del mundo no la puede entender en absoluto, hablando de la paz de Dios. Incluso los cristianos que la poseen encuentran un maravilloso elemento de misterio en ella. Se sienten sorprendidos ante su propia falta de ansiedad, ante las tragedias y ante las circunstancias adversas. Esta paz custodia el corazón y la vida de la mente. ¿Qué tónico más necesario en este día de neurosis, derrumbamientos nerviosos, de tranquilizantes y angustia mental? ¿Qué tónico más necesario es esta paz de Dios que trasciende el entendimiento? Que se nos ofrece a los creyentes, a aquellos que entendamos que nuestra vida está en las manos de Dios, que ante las preocupaciones de la vida, las aflicciones que este mundo impone, como decíamos, la tiranía de las circunstancias que se imponen sobre nosotros, lo que nos toca a nosotros es ir en todo a donde nuestro Dios, en contemplación, con sincera entrega y gratitud, y decirle, Señor, de ti dependemos. Que hagamos ese ejercicio de manera más recurrente, más regular, que sea un hábito en nosotros. De hecho, este mismo autor de William MacDonald hablaba de que él veía en este pasaje no solamente un acto de oración, no es que me pasa esto y oro, sino que él veía una atmósfera de oración en este versículo. Es la persona que está constantemente en comunicación con Dios, reposando, descansando en Él, entregando sus angustias constantes. Yo no sé ustedes, pero constantemente yo tengo preocupaciones probables en mi vida. Situaciones que me vienen a la mente, voy por la calle, me inquieta la necesidad que veo, me inquieta la forma como maneja la gente, me inquieta las noticias que escucho. La verdad que hoy en día hay que tener una piel muy gruesa para uno no volverse loco con todas las informaciones negativas que uno escucha. Es abrumador las malas noticias, las cosas que uno oye. Porque antes, cuando digo antes, hace 50, 60 años atrás, la gente tenía acceso a lo que pasaba en su comunidad y quizás a lo que pasaba en su país, de algunas cosas. Pero a nosotros nos llegan ahora un aluvión de información de lo que está pasando en todo el mundo. O sea, atropellaron un perro en Indonesia y sale aquí. Literalmente. Yo he visto noticias que yo digo, pero ¿y eso noticia en República Dominicana? Pero crea un estado, aunque no querramos y aunque no nos demos cuenta, de sobresalto, de nerviosismo, de inquietud, de irritación, de indisposición, de ingratitud. El mundo está tan mal, ¿o no? ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Qué vamos a hacer con este estado que se nos está produciendo? Y esos son los problemas ajenos a nosotros, pero nosotros tenemos nuestros propios problemas. Y sumado todos somos un bollo de problemas y de preocupaciones y de ansiedades. Unos en mayor medida que otros. ¿Podemos adormecerlo? ¿Podemos distraernos? No va a pasar nada con la ilusión. ¿O vamos realmente a proceder a la
a la receta bíblica de manejar nuestras angustias con dependencia. La preocupación del creyente se maneja y se enfrenta con dependencia de su Dios. Y mientras más ansiedad yo experimento, quizás es un buen diagnóstico de mi falta de dependencia y de mi distancia de Dios. No estoy diciendo con esto que todo el que se siente ansioso, porque hay padecimientos, hay situaciones en las que estamos también que tenemos que evaluar. Pero en general, si yo soy muy propenso a la ansiedad, tengo que comenzar por revisar mi relación con Dios, mi cercanía con Dios, mi conocimiento de Dios, de tal manera que yo pueda acercarme a Él, que es la fuente de la paz. Y la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento ocupará mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. Así que esa sea una realidad en nosotros, hermanos. Es mi oración que nosotros podamos crecer, no solo en esto que hemos visto hoy, sino que, aunque tú no recuerdes todos los detalles de todas las sesiones anteriores, la idea es que en Dios y pegados a Él, hay unos niveles de plenitud que muchos de nosotros no conocemos. Y no estoy hablando de plenitud material y fama y fortuna. No, es un estado de plenitud interior que es independiente de las circunstancias externas, que tiene que ver con una relación correcta con Dios, de confianza en Dios, de espera en Dios, y que tiene su mirada puesta no en las cosas que este mundo puede ofrecer, aunque vivimos aquí, tenemos que hacerlo bien, sino en las cosas que Dios nos ha prometido. Entonces la idea es que nosotros podemos vivir su plenitud. Juan 10:10, Cristo dice, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Que eso sea una realidad en nosotros. El pastor Miguel, dentro del mensaje del pasado domingo, hacía una ilustración, no sé si la recuerdan, de iba a decir viñedo, pero no es un viñedo, era una plantación de manzanas. Y la plantación de manzanas, su propietario invitó a su vecino a comer manzanas o a probar sus manzanas. El vecino ya las había probado las manzanas que estaban cerca de la carretera y de la periferia, y había declinado, no puedo ir, no quiero ir. Al final el dueño de la plantación le dice, pero ¿qué te pasa? ¿Por qué tú no quieres venir a probar mis manzanas? Y el vecino le confiesa, mira, yo he probado tus manzanas y la verdad que son agrias. Y él le dijo, bueno, lo que pasa es que yo he intencionalmente plantado manzanas agrias alrededor de mi plantío para que los que me quieran robar manzanas prueben esas agrias y no sepan las manzanas que yo... Pero si tú vienes y te acercas y comes la manzana que están aquí en el centro del plantío, tú te vas a dar cuenta que es otra cosa. Y eso es una analogía con la vida espiritual. La periferia no es satisfactoria. De hecho, crea hasta cierto punto más problemas que soluciones, porque uno se siente como culpable porque no vive como debe, y tampoco puede disfrutar del todo aquello porque es como que vive entre dos. Pero el que se acerca a Dios y dice, Señor, yo estoy comprometido contigo y con tu palabra, yo quiero probar de tu dulzura, y nos acercamos de manera decidida y decimos, mi vida completa quiero someterla al Señor, va a probar una dulzura que no se experimenta en la periferia. Que eso sea una realidad en cada uno de nosotros. Gracias por acceder a este recurso. Espero que haya sido de gran bendición para tu vida. Te sugiero que te suscribas a este canal de forma que tú puedas recibir notificación la próxima vez que hayamos subido un nuevo recurso que pueda servirte de instrucción y bendición.